Ya estuvimos viendo algunas características del conocimiento científico que tenían que ver en contraposición con el conocimiento tradicional. Y ya vimos al comienzo, al principio hablaba de que las personas nos diferenciamos de los animales porque, además de que sabemos, somos conscientes de nuestra muerte, sabemos que podemos buscar explicaciones del mundo que nos rodea para poder utilizarlo, para poder encontrar una explicación y poder vivir mejor. O sea que vivimos tratando de explicar lo que nos rodea. Hay una definición de ciencia que dice que es un modo de ver la realidad. Y me parece la más simple y la que en realidad encierra todo lo que tiene que ver con ciencia. Y con para explicar lo que es. Es un modo, entre muchos otros. Hay otros modos de ver la realidad y de explicarla. ¿Sí? El modo religioso, que explica la realidad pensando en otros mundos o en otras formas de pensar las cosas que tienen que ver con lo religioso. También hay otros modos de explicar la realidad, como el tradicional, que tiene que ver con las historias que nos van pasando, con explicaciones que nos van trayendo, que pasaron de generación en generación, modos de hacer las cosas. Es otra forma. Otra es el científico, ¿sí? ¿Cuál es más válido? Yo les preguntaba y algunos lo pudieron contestar y en varios se los corregí. ¿Cuál es el más válido? ¿El religioso? ¿El tradicional? ¿El científico? Muchos decían el científico, porque parece que fuera mejor que los demás. No es mejor ni es más válido. La validez, o sea, que sea aceptable, que sea suficiente, que sirva, ¿de qué depende? Depende del contexto. Por eso yo les decía, a los que les expliqué, tenemos un pariente, alguien que queremos, que está enfermo. Los médicos, con su conocimiento científico, intentan todo lo que saben, ¿sí? Lo que el conocimiento científico les ha aportado y hacen todo. Ya no pueden hacer más nada porque todo lo que han probado no funciona. Les van a decir, mira, ya está, mi conocimiento, puse todos mis conocimientos en esto, pero no. Ya está, dejó de ser válido en ese momento el conocimiento científico. Y seguramente ustedes van a ir hacia utilizar otros conocimientos porque en ese momento van a ser válidos otros, por ejemplo el religioso. Y tal vez se van a poner a rezar a la religión de la que sean, o a mandar buenas energías o lo que sea, porque el otro ya no es más válido, es válido otro conocimiento. Si estamos en casa, como yo le decía, por hacer cualquier cosa, por hacer un guiso, uno no va a hacer todo un experimento científico para determinar cuál es la mejor manera de hacer un guiso. No, va a apelar a preguntarle a alguien que ya sabe hacer guiso para obtener ese conocimiento, o si ya se lo explicaron y ya la abuela le contó, o el abuelo, cómo se hace el guiso, uno va y no va a andar discutiendo nada y lo va a hacer, y de última, si le falta algo, probar alguna otra cosa, pero básicamente va a ser el guiso como le dijeron, porque en ese momento el conocimiento válido es el tradicional, no el científico y tampoco el religioso. ¿Entienden? Entonces, es un modo entre muchos de explicar y ver la realidad, y su validez tiene que ver con el contexto, como todos los conocimientos. En cada contexto es válido un tipo de conocimiento. Por eso le decía, el científico, ¿dónde es válido? Es válido principalmente en todo lo que tiene que ver con lo político. Y yo les decía, no se asusten con la cuestión
con la cuestión de lo político. Porque político, capaz ya lo estuvieron viendo en ciencias sociales, no es que tiene que ver con kirchneristas y macristas, y peronistas y antiperonistas. Tiene que ver con todas las decisiones y toda nuestra vida entre todos, en sociedad. En las decisiones que tomamos, en lo que se piensa, en lo que se dice. Y ahí tiene que primar, como somos un Estado laico, o sea que la religión no debería formar parte de las decisiones, ahí lo que importa, va a primar es el conocimiento científico. ¿Sí? La ciencia económica para las decisiones económicas, la ciencia biología y ecología para las decisiones que tienen que ver con el ambiente, el conocimiento, la ciencia médica para lo que tiene que ver con los hospitales públicos. Generalmente hay algunos atisbos de otra cosa, pero generalmente en un hospital público, o sea, lo que garantiza el Estado es formas de garantizar la salud de las personas por medio de conocimiento científico. Son todas personas que han aprendido en las universidades, que es donde se comparte el conocimiento científico. Y como la ciencia es de la sociedad, porque además tiene que ver con lo político, todos tenemos derecho a acceder a los conocimientos científicos. Por eso en la escuela se enseña conocimiento científico. El conocimiento tradicional lo aprenderán de sus familias, de las personas con las que crecen y con las que uno vive, y el conocimiento religioso también, o por decisión de uno, o cuando es chico, porque desde su casa plantean una religión como propia. Pero eso tiene que ver con otra esfera. En la esfera donde estamos todos, el conocimiento científico es el que entre todos compartimos y todos de alguna manera consideramos, o sea, que todos consideramos válido en el hecho de vivir en esta sociedad. Entonces, sabemos que es un modo de la realidad que generalmente tiene validez en la cuestión política, escuelas, en lo que tiene que ver en la sociedad de todos. Y se aprende por eso en las escuelas, y por eso cuando vamos a un hospital público se utiliza conocimiento científico. O sea, uno no espera que el médico le tire el cuerito, porque eso es conocimiento tradicional y uno lo busca, si quiere, de forma privada, busca ese tipo de... Pero lo que el Estado propone para todos es conocimiento científico. Vamos a ver algunos aspectos que tienen que ver con ese conocimiento científico, para saber que esos aspectos del conocimiento científico son los que van a tener que estar en el aula cuando nosotros enseñemos ciencia. Por eso, si vamos a enseñar ciencia, van a tener que estar estas cosas, estas características de la ciencia. Uno es, o sea, los aspectos de la ciencia, las características de la ciencia. Uno es el aspecto empírico. Y ya nombramos esta palabra. El aspecto empírico, ¿se acuerdan que tienen que ver con que en ciencias naturales se buscaban, porque vamos a hablar de ciencias naturales, se buscaban argumentos empíricos, y empíricos eran todas cosas que uno podía tocar, oler, medir, o sea que con los sentidos uno podía darse cuenta que está ahí. Si de algunos sentidos o alguna máquina o algo que era medible, que se puede saber que está ahí, no es que es una energía que uno puede o no captar, no, tiene que ser algo que sí o sí se pueda medir, se pueda tocar, se pueda mirar, que sea que los sentidos los puedan captar, o una máquina pueda ayudar a captar eso. Eso es súper importante, o sea, no puedo decir soñé que los gatos adentro tienen piedras preciosas. Y ese es mi argumento. No, tengo que hacer algo para mostrar que eso es así. Hice radiografías y todos los gatos adentro tienen piedras preciosas. Las analicé y son tal cosa, ¿sí? Y acá ustedes las pueden ver, acá pueden ver las radiografías, acá pueden ver las piedras, acá pueden ver cómo abría el gato y le saqué las piedras. Pero con el sueño no hacemos nada si estamos hablando de conocimiento científico.
Otro aspecto que es súper importante es el metodológico. ¿Sí? Entonces, primero, ¿para qué nos sirve en el aula esto? Sí o sí vamos a tener que trabajar con esos argumentos. No podemos decirle a los pibes, y porque sí, te lo digo yo y te callas la boca y lo repetís. No. Hay que mostrar siempre y trabajar trabajando en casa con un perro. Siempre hay que mostrar esos argumentos de cosas que se puedan ver, tocar, medibles. Otro es el aspecto metodológico. No es que pueda hacer cualquier cosa. No es que siempre hay acciones. Estas son las que hablábamos nosotros de acciones científicas. No hay un método científico. ¿Por qué método científico es mala palabra ahora? Porque en realidad el método científico es como que daba una receta de cocina. Te decía, primero batí los huevos, primero hacer esto, después lo otro y ya está. Siempre vas a obtener la torta. No. O sea, antes te decían, observás, planteas un problema, hipótesis, listo, sigue todo eso, ya está. Y siempre es lo mismo. Tiene que tener una cosa falseable, todo un montón de cosas que no nos vamos a meter porque... Pero lo que quiero que entiendan es que el método científico da una receta que siempre era la misma y siempre decía que ibas a obtener iguales resultados. Y eso no es así, porque cada científico, de acuerdo a lo que está estudiando, de acuerdo a un montón de cuestiones, va a utilizar distintas acciones. Siempre hay cosas que van a estar, que ya las hablamos. Siempre va a haber un problema. Ahora, cómo aparezca ese problema va a depender de un montón de cosas, ¿sí? Pero siempre va a haber un problema, siempre va a haber una pregunta, algo que me estoy preguntando, ¿sí? Porque si no ni lo estudio, o sea que en algún punto alguna pregunta tiene que haber, ¿sí? Tiene que ver el problema con la pregunta. Siempre cuando yo me hago esa pregunta, siempre se me ocurre alguna respuesta que podría ser, ¿sí? ¿Qué tendrá este coso acá adentro? Y debe tener un tubito como todo con tinta adentro. Esa es mi hipótesis. El cosito de ese como una esponjita con tinta adentro. Bien. Y ya tengo un problema. Problema que tiene esto adentro. Hipótesis tiene la esponjita con tinta adentro. ¿Sí? Es mi posible respuesta a esa pregunta que me hice. Otro. Dice, bueno, ¿cómo hago para saber si lo que pienso es cierto o no? Y tendría que hacer alguna cosa, alguna experimentación, alguna forma de saber que lo que digo es verdad. ¿Cómo haré? Y lo rompo, lo abro y me fijo, ¿no? Bueno, esa es la búsqueda de argumentos empíricos. Estoy buscando algo que me dé algo para de saber si esto que pensaba era así o no era así, ¿sí? Y ahí voy a obtener los resultados, ¿sí? Voy a saber qué pasa, lo veo, no lo veo, qué pasa, ¿sí? Ese es lo otro. Otro son las conclusiones, porque ahora yo voy a abrir eso, voy a fijarme qué hay ahí adentro y lo voy a mirar. Y voy a sacar y voy a analizar qué encontré. Ah, sí, encontré esta cosa adentro, supónganse, tiene esponjita y tiene tinta, así que tenía razón. Bueno, ahora no alcanza, por eso me lo quedo para mí. Esto es una estupidez lo que estoy diciendo, pero si fuera otro conocimiento, no alcanza con que yo lo sepa y listo. Siempre tiene que estar la cuestión social. Y es súper importante y en el aula también. ¿Por qué? Porque lo social tiene que ver con plantearle a los demás lo que yo pienso y que los demás critiquen mi trabajo y debatan y me digan si están de acuerdo o no con lo que yo... Por ahí hay algo que yo no vi. Llegó así, esto para mí es esponjita. Entonces otro viene y dice, no, pero a ver, ¿qué pensás vos que es esponjita? Para mí esto no, mirá, fíjate, si lo abrís de otra forma, no es esponjita, supónganse. Pero tiene que haber otros que avalen esa cuestión. Y después está otros aspectos que en realidad los estuvimos nombrando, es el aspecto abstracto.
en algún momento a mí yo estoy imaginándome cosas, porque yo cuando me imaginé que el miércoles tenía esto dentro, yo me imaginé que podía hacer la esponjita porque vi otros antes, porque se me ocurrió. Entonces, esa cuestión abstracta que uno piensa está presente también en los aspectos de la ciencia. Y otra cosa que es súper importante, lo contraintuitivo. Cuando uno siempre tiene ciertas ideas, uno intuye ciertas cosas por cómo ha vivido, por las cosas las experiencias que ha pasado, y uno tiene ciertas ideas. Algo de la ciencia que es genial, y por eso hay que enseñar ciencia también, es darse cuenta que a veces las cosas no son como a uno le parecen. Y uno puede estar muy convencido de que una cosa es así, y lo importante es darse cuenta que a veces no tengo razón. Y no pasa nada, ¿sí? Es ir en contra de las ideas que uno tradicionalmente tiene, es buscarle otra explicación a las cosas, para poder desconfiar de lo que uno ve y de lo que de todo, porque eso es lo importante, ser crítico con todo lo que a uno le muestran y crítico con uno mismo, ¿sí? Eso te hace mejor persona, pensar que capaz que no tenés razón, y no tener razón no le baja la autoestima a nadie. Entonces, tenemos el aspecto empírico, el aspecto contraintuitivo, el aspecto metodológico, el aspecto social y el aspecto abstracto. Esas son todas las características que tiene el conocimiento científico y que nos van a servir en el aula. Todas estas cosas tienen que estar presentes. En el aula siempre tengo que hablar de estas cosas, de argumentos lógicos y con cosas que yo tenga pruebas y que sepan los chicos que cada cosa que yo planteo hay pruebas de eso, ¿sí? Pruebas que se puedan tocar, que se puedan ver, argumentos empíricos. Contraintuitivo, ponerles en duda lo que ellos están totalmente seguros de que es de una forma, que hay otra forma de mirar las cosas y capaz que lo que piensan que es así no es así y no pasa nada. Ejemplo, nosotros toda la vida vemos al sol salir de un lado y ponerse del otro. Entonces, ¿qué pensamos? Que la Tierra es plana, porque es lo que vemos, y que el sol sale, está como escondido, sale y después se esconde. Pero ¿qué enseña la ciencia? ¿Qué se ha visto por un montón de cuestiones y últimamente hasta se ha visto desde lejos? Que en realidad la Tierra está girando y el Sol está quieto y en realidad no sale nada ni entra nada, ¿sí? En realidad es otra cosa lo que pasa en el día y la noche. Metodológico, que hay acciones científicas que siempre van a tener que estar en los trabajos que yo planteo. Siempre va a tener que haber un problema, siempre uno va a tener que tener una idea, siempre va a tener que haber una forma de experimentar. No tiene que ser un experimento, puede ser buscar información sobre eso, que a mí me parece que era así, y buscar y ver que la información que hay no es así. Hay distintas maneras, pero siempre hay que tener esa idea de que no es solo repetir. Cuando ustedes vean, hay distintas maneras. Nosotros estamos acostumbrados a que aprender conocimiento científico es leer una fotocopia y después repetirle al profesor lo que nosotros leímos, ¿sí? Y eso no es aprender ciencias de la manera correcta, porque es aprender a repetir. No, la cosa es entender cómo se origina ese conocimiento, tiene que ver con otras cosas, no solamente repetir. Lo social, que es importante, por eso es súper importante cuando hacemos las experiencias, el sociabilizarlas, el hablar, el debatir, el poder discutir con otro. Pero discutir no es decir lo que a mí me parece y listo. No, para eso también sirve la ciencia. Porque cuando uno aprende ciencia y aprende esta cuestión de que todos los conocimientos no tienen por qué ser siempre iguales, pueden cambiar,
que yo puedo estar equivocado. Cuando yo puedo discutir desde ese lugar, yo con el otro en realidad discuto en serio. Yo planteo mi posición y cuando el otro plantea la otra, yo escucho y trato de ser crítico con lo que yo pienso. Y trato de ver si en realidad no tiene razón. Si hay algo que yo no estaba viendo y el otro sí. Y abstracto también, porque también vamos a pensar, se nos van a ocurrir hipótesis, se nos van a ocurrir respuestas, se nos van a ocurrir cosas. Entonces tenemos que pensar. Estos son los aspectos del conocimiento científico, que es con lo que tienen que contestar la pregunta, ¿no? Pero yo quiero que entiendan que es súper importante porque otra parte les habla del proceso y del producto de la ciencia. Porque en realidad estuvimos hablando recién de eso. La ciencia tiene como dos partes. El producto, o sea, lo que produce la ciencia, que es en realidad conocimiento científico, lo que está en los manuales, lo que vamos a enseñar en la escuela, que siempre aprendimos en la escuela, que el satélite de la Tierra es la Luna, que los gatos son mamíferos porque tienen mamas y pelos, qué sé yo, todo eso es el conocimiento científico. Algún científico en algún momento lo produjo, algunos científicos lo produjeron y ese es el conocimiento científico, es el producto, es lo que dicen, esto es según la ciencia por ahora, esto es así, en tal lugar pasa tal cosa, en tal otro, ¿sí? Ese es el conocimiento científico. Pero la ciencia también es importante el proceso, el modo en que, ¿sí? El modo tiene que ver con esta metodología. ¿Sí? Con la metodología, con lo contraintuitivo, con todas estas cosas, esto que tiene que ver con hacer ciencia. Esto tiene que ver con el hacer. Entonces, ahí vemos que ¿por qué? Porque como yo les decía, no alcanza solo con esto como hacíamos antes, que es repetir el conocimiento científico válido actualmente. Es importantísimo aprender el modo de hacer ciencia, el pensamiento científico. En realidad, más que metodología, le vamos a poner pensamiento científico. El modo de pensar científicamente. ¿Por qué? Porque nos hace mejores personas, como les decía. Podemos pensar que estamos equivocados y que no pasa nada y podemos debatir con el otro, escuchando y tratando de ver si el otro en realidad no tiene razón en serio. Nos enseña a ser mejores ciudadanos porque nadie nos va a engañar tan fácil. Porque nosotros cuando veamos algo en la tele vamos a pensar si lo que nos está diciendo nos está mostrando los argumentos en realidad empíricos que tiene que mostrar. O está diciendo cualquier cosa, o esos argumentos empíricos ahora que están tanto las fake news son cualquiera, o sea, voy a ir y me voy a fijar a ver por otro lado si eso que está diciendo es real o es cualquier cosa. Voy a escuchar varias campanas para ver cuál es la que me convence más, porque según sus argumentos me parece que son más lógicos y me parece a mí estar más de acuerdo con uno que con otro, ¿sí? Para eso nos sirve, para ser mejores ciudadanos y ser críticos ante, ahora en este momento, con las redes, con los medios de comunicación que pueden decir cualquier cosa y nosotros creérnosla porque lo dice de forma tajante y entonces a nosotros nos parece o de autoridad o porque todos le creen o porque muchos lo miran. Nada. Uno empieza a ver las cosas más allá, ¿sí? Entonces, mejores ciudadanos porque podemos ser críticos, porque además vamos a exigir conocimiento científico para entender y para exigir cosas de nuestro entorno.
Entonces, si nosotros nos dicen, no pasa nada, vamos a ver, fiesta, fiesta, ni miren el río, ni miren el agua, y yo estoy leyendo que el informe que hacen las universidades y un montón de cosas dice que está contaminado, bueno, voy a salir a pelear porque esa agua la tomo yo, me puedo enfermar yo, se pueden enfermar los que quiero, voy a salir a exigir que eso se tenga en cuenta, por ejemplo. Nos hacen mejores en un montón de cosas, entonces por eso es tan importante enseñar en la escuela el producto y el proceso. Lo que van a ver que en los diseños curriculares está esta forma, es la que se plantea como forma de enseñar la ciencia en el aula. Bueno, espero que hayan entendido y que quieran enseñar ciencia haciendo ciencia.